Ya estoy grabando, listo, y acá. Igual es una ventaja que las clases queden grabadas porque para estudiar de aquí a mañana ustedes para los exámenes, entonces pueden entrar a mirar todas las clases ahí, en ese caso. Pero sí, vamos a ver cómo nos ponemos en la tarea de volver todo esto digital. A ver, bueno, pues ahora sí vamos arrancando, continuando con los temas que veníamos trabajando la clase anterior. Pues habíamos hablado de los modos de adquirir el dominio. Em, y quedamos en la prescripción adquisitiva o usucapión, conocida como usucapión en ese aspecto. Vamos a hablar hoy de eso, pero realmente más que hablar de prescripción, vamos a hablar de posesión. Nos vamos yo creo que esta clase y la de la otra semana, 100% va a ser hablando de posesión. Y ya después de eso, ya vamos a hablar de lo que son las acciones reales, que es la acción reivindicatoria y la acción de declaración de pertenencia, para ver materializado y todo esa situación relacionada con el poseedor y con el propietario, en este caso. Eh, bueno, pues la prescripción en términos generales ya lo hemos mencionado en varias clases, ya lo han escuchado ustedes también en otras materias. La prescripción es un fenómeno en términos generales que tiene que ver con el paso del tiempo. Y es que el paso del tiempo en el derecho tiene un efecto, tanto para los derechos como para las obligaciones. Entonces el paso del tiempo puede conllevar a dos cosas: a que un derecho se pierda, se extinga, o a adquirir un nuevo derecho, o a una obligación que se extinga como tal. En ese sentido hay que diferenciar dos cosas: lo que es la prescripción extintiva y lo que es la prescripción adquisitiva, que desde el derecho romano se le conoce como usucapión o usucap en ese aspecto. Eh, la prescripción extintiva implica que el paso del tiempo hace que yo pierda mi derecho. Es decir, que si yo no reclamo o yo no ejerzo mi derecho de acción durante cierto tiempo, ese derecho va a extinguirse, va a desaparecer. Incluso en materia de obligaciones, recuerden que cuando un derecho prescribe, se convierte en una obligación natural en ese caso. En el ejemplos, para hacerme entender, si me deben una suma de dinero y no la cobro en el tiempo que establece la ley, pues simplemente esta obligación me va a prescribir, va a extinguirse, y pues el deudor va a quedar liberado. Solamente si él quiere de manera voluntaria cumplirme, pues me paga y ya no tendría derecho a reclamar después lo que pagó frente a la obligación prescrita. En el caso de la prescripción adquisitiva o usucapión, lo que implica es que el paso del tiempo, siendo yo poseedor, me puede transformar a mí en propietario. ¿Cuánto es el tiempo? Eso lo vamos a hablar mucho más adelante, casi al final de que acabemos el tema, porque aprenderse el tiempo es lo más fácil. Lo importante es entender cómo es el fenómeno. Entonces, el fenómeno prácticamente es que está la figura del poseedor, ya lo hemos hablado en clases anteriores, una persona que se cree el dueño sin serlo, que actúa como dueño, que rechaza al dueño en general, y pasa el tiempo y pasa el tiempo. El verdadero propietario no reclama su derecho y llega un momento en que la ley le ampara al poseedor para solicitar ante un juez que lo declare propietario como efecto de algo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio o la usucapión, en ese sentido. Entonces, el fenómeno funciona en resumidas cuentas de esa manera. Les reitero, hago la introducción, vamos a explicar en qué consiste la posesión y al final retornamos a la prescripción en general. Entonces, la prescripción está establecida en el Código Civil en los artículos 25.12 y siguientes, y el 25.18 nos dice que se gana por prescripción el dominio de las cosas corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano, etcétera, etcétera.
Realmente que la prescripción es el modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas, de poderme hacer dueño de lo que no es mío. Solamente que la ley me exige un tiempo para eso y ser poseedor. Entonces, para que se dé la prescripción, los dos requisitos fundamentales son, uno, ser poseedor y dos, tener el tiempo establecido por la ley. Y tres, que esa posesión haya sido ininterrumpida. Pero eso ya lo vamos a ir mencionando ahorita más adelante. Lo cual quiere decir que si yo no soy poseedor, sino que soy tenedor, nunca me voy a convertir en propietario. Por eso de ahí que yo les mencionaba que hay que romper un mito que tienen algunas personas y es que piensan que, por ejemplo, el arrendatario se les puede volver, eh, que el propietario se les vuelve, perdón, que el arrendatario se les puede volver propietario del bien. Y eso es totalmente equívoco, porque es que el arrendatario es tenedor. Y si es tenedor, pueden pasar años de los años y no adquiere por prescripción adquisitiva. La tercera que me están preguntando acá, que si puedo reunir la tercera característica, es que la posesión tiene que ser ininterrumpida. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que ser poseedor, uno, dos, tengo que llevar el tiempo que establece la ley, y tres, ese tiempo tiene que ser continuo e ininterrumpido. O sea, tiene que ser un tiempo que lleve un solo hilo conductor. No quiere decir que yo fui poseedor un año, dejé de serlo, luego vuelvo a ser otro año, nada, sino que tiene que ser un tiempo ininterrumpido, continuo como tal, en ese caso. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, eso es la prescripción. La vamos a profundizar al final. Entonces, vamos a mirar y nos vamos a remitir al primer requisito de la prescripción y es que la persona tiene que ser poseedora. Y entonces vamos a referirnos Profe, prácticamente ¿podrías al repetir poseedor. otra vez ustedes? ¿Los qué? ¿Los requisitos? Profe, profe, disculpe, ¿podría repetir? Sí, esa se me fue la señal. Tranquilo. Entonces, mira, los requisitos son tres. El Gracias. primero, hay que ser poseedor como tal. El segundo, hay que tener el tiempo establecido por la ley. Y tres, ese tiempo de poseedor se tiene que haber ejercido de forma continua, de forma ininterrumpida, de forma no interrumpida, en ese caso, son los tres requisitos. Entonces, lo que les decía es que vamos a referirnos al primer requisito, que es el que tiene más que analizar, que es el poseedor. El segundo requisito, que es el tiempo, es el más sencillo porque eso lo establece la ley y ya. Pero vamos a analizar el poseedor en todos sus aspectos como tal. La figura del poseedor o de la posesión ya lo habíamos trabajado antes, ya hemos hecho como una diferenciación con el propietario y con el tenedor. La figura del poseedor implica que es una persona que sin ser dueña se cree la dueña y actúa como dueña y es más, rechaza al dueño. Yo les envío una lectura de Carranza y Ternera que dice que hay una línea muy delgada entre la posesión y la propiedad. Incluso hace una diferenciación y hace un énfasis a cómo la posesión en Colombia se le pueden dar la connotación de una situación de hecho, pero también se le puede dar la connotación de que es una situación de derecho. Y la connotación de que en Perú, por ejemplo, puede ser vista como una situación que genera una garantía. Eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante. Pero en términos generales, la posesión y la propiedad se asemejan mucho, son dos figuras que se asemejan mucho. Lo único es que la posesión es una situación en principio de hecho, es una situación anómala en la cual no se cuenta con la legitimidad total para usar, gozar y disponer del bien. En cambio, la propiedad, si yo de forma legítima uso, gozo y dispongo. Yo siempre hago una comparación que suena un poco odiosa, pero la comparación es como cuando usted compara el matrimonio y la unión marital de hecho. Entonces, si usted compara un matrimonio o unos cónyuges con unos compañeros permanentes, pareciera que en esencia son iguales, pero jurídicamente son muy distintos. Jurídicamente son situaciones
muy separadas por una protección distinta. Por ejemplo, el compañero permanente necesita 2 años para tener derechos patrimoniales en la sociedad marital de hecho. En cambio, el cónyuge de manera inmediata los adquiere. Situaciones similares pasan acá. Se podría decir que ambos, propietario y poseedor, usan, gozan y disponen, pero solamente el propietario lo hace de forma legítima. El poseedor lo hace de una forma anómala o ilegítima como tal. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el poseedor, mientras sea poseedor, siempre está en la posibilidad de perder su derecho porque se lo reclama el propietario. Es decir, cuando voy a decir una cosa muy coloquial como lo dicen las abuelas, y es que dicen algo como que el que con lo ajeno se viste en la calle lo desvisten, que dicen. Entonces es algo similar. El poseedor siempre tiene el riesgo de que el propietario le quite lo que es de él. Pero también llega un momento en que la ley y el derecho protege al poseedor y en ese punto es que después de cierto tiempo ya el poseedor se puede transformar en propietario y ya el propietario ya no le puede de pronto ir a reclamar absolutamente nada, en ese caso en particular. Entonces, esa es como la posición del poseedor en ese evento, es una figura que siempre ha existido y puede que yo sea poseedor de una forma consciente como puede que yo lo sea de una forma inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Puede que yo sea poseedor porque yo sé que lo que tengo no es mío, como lo hace por ejemplo, el ladrón o el invasor, que él sabe que sin ser suyo se cree el dueño de algo, o puede ser de una forma en la que yo equivocadamente creo que algo sí es mío, como por ejemplo cuando a mí me vende algo una persona, yo creo que lo compro legítimamente, pero quien me lo vendió no es el dueño. Entonces puede que yo esté ahí bajo una situación equivocada y ahí en este evento uy, perdón, mensaje alterno, ya son 906 casos de coronavirus en el país, acaba de llegar la noticia. Profe, yo creo que usted tiene, está tosiendo mucho en clase. Entonces, si yo tengo todos ustedes posiblemente pueden tener. Ah, no, verdad que yo no vi clase con ustedes después de que volví a Bogotá. Pero bueno, no, sino que me llegan las notificaciones y me llegó la notificación de que son 906 casos en Colombia ya confirmados. Ok, yo creo que al final de semana vamos a estar sobre los 2000 casos en ese Yo evento. creo que nos va a tocar terminar el semestre virtual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo más Obvio, posible. bobis. Yo tengo hoy una reunión Profe, ¿cuántos casos relacionada en con IOE? eso. ¿Cómo? En IOE, ¿cuántos casos? No, no sé. No, solo me llegó ahí el pantallazo en el celular de que son 906, pero no abrí la noticia. Pero bueno, Todavía, retornemos a casa. todavía siguen los mismos 9 casos en Ibagué, en Ok, Tolima. Siga con esa listo. papita de que son 9, ¿o yo? ¿Qué? Son, no sé, pero bueno, volvemos al tema. Entonces, entonces estamos hablando del poseedor y les decía yo que puede que yo sea poseedor de forma consciente o que yo sea poseedor de una forma inconsciente, en ese caso. Yo ahí pongo un ejemplo que incluso a veces me cuestiono si debería poner esos ejemplos en esas clases grabadas, pero no importa, todo el tema es académico y es como el tema del amante o del amante. Usted puede ser amante conscientemente o puede ser amante inconscientemente, en el sentido de que usted puede, y eso lo trae la doctrina a veces, con el ejemplo del capitán de puerto, que dicen que cada puerto tiene un amor. Entonces, puede que una persona tenga esposa en dos lugares diferentes o tenga esposo y ambas personas estén convencidas de que son como los oficiales, por decirlo así. Tiene compañero permanente en un lado, compañero permanente en otro lado, y ambos están bajo la noción equivocada. O puede que usted sepa y sea consciente de la situación. Lo mismo pasa con el poseedor. El poseedor puede que sea un poseedor consciente o puede que sea un poseedor totalmente
inconsciente en ese caso. No sé si me hice entender, pero pues de esa forma es una forma muy clara de explicarlo. Profe, una Profe, Dime, bastante clara. es que su merced decía que cuando es inconsciente es cuando, bueno, que es consciente cuando, por ejemplo, un ladrón, ¿sí? Que se roba algo que sabe que tiene dueño, ¿sí? Y es inconsciente cuando, ¿qué? Es que no lo alcancé a escuchar, profe, qué pena. tranquila, te pongo el ejemplo. Digamos que a mí el ladrón me venda, te voy a poner dos ejemplos en la misma situación. Digamos, un ladrón me vende un celular y yo sé que él es ladrón y que él se robó el celular, ¿cierto? Entonces yo sé que estoy comprando algo que es ajeno. Entonces ahí yo sería un poseedor consciente de la situación, de que quien me está vendiendo a mí el celular no es el dueño. En cambio puede ser algo inconsciente cuando a mí el ladrón me lo vende, pero yo no tengo ni idea que eso es robado. Entonces yo tengo la creencia equivocada de que estoy comprando legítimamente mi derecho y de que soy propietario, pero mentiras que soy poseedor, para que entendamos las dos situaciones en que yo puedo hacerlo de forma consciente o de forma inconsciente en ese caso en particular. Eso va muy relacionado con algo que vamos a hablar ahorita más adelante y es con la buena fe, y es con la buena fe en particular, en ese Profe, yo caso. tengo una pregunta. Sí, señor. Profe, digamos, cuando el poseedor conoce o no conoce al dueño, ¿eso tiene alguna implicación a la hora de un proceso judicial? O sea, a la hora de yo reclamarse propietario, Sí, es decir, digamos, yo puedo ser poseedor de algo, pero nunca conocí el dueño o el dueño se fue y pues eso quedó, el terreno quedó vacío y yo fui y lo ocupé y me volví poseedor sí, por términos prescriptivos. Digamos que es la forma fácil de verlo. Y lo otro sería de que si la persona realmente conoce al dueño, o sea, conoce quién es el dueño y sabe que sí, el dueño, digamos, está enfermo y nunca fue por ahí a visitar el terreno o está sí. viejo, pero lo reconoce a la hora de un proceso judicial, ¿eso se tiene en cuenta como buena fe o como mala fe o no tiene nada que ver ello? Sí, sí, sí se tiene en cuenta, pero me voy a adelantar un poco a algo que vamos a hablar más adelante. La buena fe es muy importante en materia posesoria y lo vamos a ir mencionando poco a poco y lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué es muy importante? Porque dependiendo si hay buena o hay mala fe, requiero más o menos tiempo. Pero para responder su pregunta, la persona que actúa de mala fe como poseedor, o sea, el que es poseedor de forma consciente, no tiene prohibido volverse propietario, lo puede llegar a hacer. Que de pronto suena como ilógico frente a la concepción que uno tiene de justicia y con el ejemplo que usted me pone, pero es totalmente viable que yo, de forma de mala fe, de una forma invasora, me vuelva propietario de algo y la ley me ampare en ese caso en particular. Tranquilo que eso lo vamos a ir aclarando poco a poco. Walter me estaba Pero, preguntando que si en el caso de los bienes inmuebles puede haber un poseedor inconsciente, ya lo vamos a mencionar y ya vamos a llegar a el punto ahorita que hablemos del justo título. Señor, Juan Pablo, lo estaba escuchando. qué pena, otra cosa que yo he escuchado, digamos que cuando se actúa de buena fe, el término es menor que cuando se actúa de mala fe, ¿eso también incluye? Ya lo vamos a ver, tranquilo. Por eso les digo, Ok. vamos paso a paso y estamos conociendo cómo es el poseedor y dependiendo de las características del poseedor, así vamos a conocer el resto y demás características hay en ese. Por eso les digo que esta figura es una figura que es muy compleja y pero es muy importante entenderla, porque además es muy riesgosa y porque es que yo también puedo llegar a ser poseedor en ese caso y yo también puedo de aquí a mañana llegar a querer legitimar mi derecho como poseedor y volverme un propietario y no quiere decir que eso me haga a mí ni un ladrón, ni una persona de mala fe, ni nada en particular en esos eventos. Ahí, listo. ¿Quiénes pueden ser poseedores? La ley en el artículo 784 del Código Civil nos diferencia y lo único que nos excluye de quienes no pueden llegar a ser poseedores es a los infantes. ¿Quiénes son los infantes? Los menores de 7 años. Es decir, que de 7 años en adelante cualquier persona puede llegar a ser poseedora y puede llegar a adquirir la propiedad por prescripción o por usucapión, en ese caso, acorde con el artículo
784 del Código Civil en ese caso en particular. No me está diciendo quiénes son capaces o incapaces, sino me está diciendo quiénes pueden ser poseedores o no pueden ser poseedores en ese evento en particular. Ok, la posesión tiene dos elementos, que son el elemento objetivo y el elemento subjetivo, que de alguna forma ya lo habíamos mencionado y lo habíamos hablado anteriormente, pero pues lo vamos a profundizar un poco más en este momento, apoyándonos sobre todo en la lectura de Carranza y Ternera, donde entra a hablar de toda esa discusión y de discutir si la posesión es una situación de hecho o la posesión es un derecho. En ese caso, ya lo vamos a ir mencionando. Cuando hablamos de la posesión, siempre vamos a estar hablando del elemento objetivo, del elemento subjetivo, o sea, del corpus y del ánimo, en ese caso en particular. Cuando nos referimos al corpus, el corpus hace referencia a que la posesión, al igual que otro tipo de derechos, implica o requiere tener materialmente la cosa. Y cuando digo que la tengo que tener materialmente, eso hay que ampliarlo mucho y hay que mirarlo de una forma mucho más genérica. Cuando yo digo que yo debo tener una cosa, no necesariamente tengo que tenerla en mis manos, sino que debo tener el dominio material de la cosa. Y cuando ahí están respondiendo lo de los tiempos, tranquilo, no se maten la cabeza con lo de los tiempos y con lo del justo título y eso, que eso lo vamos a ir explicando poco a poco, no se preocupe. Entonces, Al igual, eso al igual el término de prescripción no depende también del bien, profe. sí, por eso les digo que se esperen. Por eso les digo, vamos a entender primero qué es el poseedor y luego ya nos referimos al tiempo, que el tiempo es lo más sencillo del mundo. Es más, si ustedes ven las diapositivas que yo se las envié, ahí más adelante hay un cuadrito y en el cuadrito están todos los términos, pero eso es lo de menos. Yo en un proceso donde quiero que me declaren propietario, además de demostrar el término o el tiempo, lo primero que tengo que demostrar es que soy poseedor y qué clase de poseedor soy. Entonces estamos centrados ahí en ese punto. Entonces les decía, para yo demostrar que soy poseedor, tengo que demostrar que tengo el corpus. Y el corpus, más que tener materialmente la cosa, es tener el dominio material. ¿En qué se diferencia lo que estoy diciendo? Cuando yo digo que Profe, tengo el dominio material, soy el que determino qué es lo que se hace con la cosa. Dime. en el caso de las personas que tienen que salir del lugar en donde está el bien, pues por el tema de desplazamiento forzoso, nos afectaría, pues yo sé que pueden volver a tener el bien, ¿sí? Pero nos afectaría la posesión material. Para eso hay una ley que Tranquilo. los protege, ¿no? La ley de restitución de tierras. Sí, No, sí, yo sé que está la ley, sí, pero pero tranquilo, mira, Daniela, tranquilos. No se preocupen que eso lo vamos a tocar ahorita y lo vamos a tocar, acá les estoy mostrando incluso en la presentación, cuando hablemos de la pérdida de la posesión. Y es que es posible que yo pierda la bueno, posesión y yo vuelva y la recupere. Entonces no hay problema. Pero es normal que nazcan todas esas dudas porque este tema es muy práctico, este tema es muy real. Entonces es normal que yo pierda la posesión como la propiedad en ese evento. El tema que tú acabas de tocar lo voy a mencionar ahorita en un momento, al sentido de referirme de que la posesión es vista como un derecho, pero tranquilos en ese caso. Eh, en ese. Esto, me pregunta acá Camila que si un demente o una persona en estado vegetativo puede ser poseedor. Me devuelvo al artículo 784. Entonces, el 784 me dice, los que no, los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan autorización para ser poseedores. O sea que puede que yo no sea capaz porque tengo una limitación física o cognitiva, pero sí puedo ser poseedor o seguir siendo poseedor. Y me explico cómo o me explico por qué en ese sentido. Y eso lo acompaño de lo que estaba explicando del corpus. Y es porque puede que, pongamos un ejemplo bastante cruel. Digamos que mi papá lleva muchos años de poseedor y mi papá eh, queda en estado vegetativo.
y yo ahora soy el que tengo el bien. ¿De cuál? Pero yo soy el que tengo el bien, perdón, pero yo soy el que tengo ahora el bien, pero yo lo tengo reconociendo como dueño a mi papá, que es poseedor. Es decir, que yo sigo con la aprehensión material en nombre de mi padre, que es el poseedor en ese caso en particular. Entonces no hay ningún inconveniente. O puede llegar a pasar que uno herede la posesión también en ese particular. Entonces, en ese caso, la respuesta es que sí se puede, Camilo, en ese caso. Los únicos que no son capaces de ser poseedores, la ley lo dice claramente, son los infantes, o sea, los menores de 7 años, en ese caso. Entonces, les decía, el corpus. La idea que les quiero dejar clara es, cuando decimos que el corpus, no me refiero eh, cuando me refiero al corpus, no me refiero a que yo tenga que tener en mis manos la cosa, sino que yo tenga el control de lo que pasa con la cosa. A eso es lo que me refiero con dominio material o con el control material de la cosa en ese caso particular. Todo lo que me están preguntando, tranquilos que lo vamos a ir resolviendo a medida que vamos a ir avanzando. Entonces, cuando hablamos del corpus, es un elemento necesario ahí, porque es que yo me puedo creer el dueño de algo, pero si ni siquiera tengo el control material de esa cosa, pues no hay posesión, punto. Entonces ahí está como el cuento del mitómano. Entonces el mitómano dice que tiene un Ferrari y se cree el dueño de un Ferrari y ni siquiera tiene carro. Es una situación donde tiene ánimos, pero no tiene cuerpo en ese evento. Y el ánimos, que es el elemento subjetivo, ya es un estado mental. Y es un estado mental que quiere decir que yo me creo dueño. Es un estado mental en el que yo, poseedor, tengo en mi mente metido que yo soy el dueño. Y que yo como dueño no reconozco a otro propietario. Entonces, ¿qué se requiere para ser poseedor? Uno, tener la cosa o dominar lo que pasa con la cosa, porque puede que uno no la tenga en sus manos, pero puede que la tenga otra persona en nombre de uno. Ejemplo, puede que el papá de ustedes, algún papá de ustedes sea dueño de un carro aparentemente, pero no sea el dueño, sino sea el poseedor, y se los tenga prestado a ustedes. Entonces, él no tiene en sus manos el bien, pero sigue teniendo el dominio material del bien, en ese caso. Y el animus es que yo me crea el dueño y siga desconociendo al dueño o al propietario, en ese caso. Eso es lo que me hace a mí poseedor en ese evento. Para que esté la posesión, reitero, tienen que estar los dos elementos. No es que un elemento sea más importante que el otro, en ese caso en particular, sino que ambos tienen que irse acompañados en ese caso. ¿Qué sucede? Se discute a raíz de lo que se llama el corpus si la posesión es una situación de hecho o es una situación de derecho. Inicialmente la doctrina y la jurisprudencia reconocía que la posesión era una situación meramente de hecho. Hoy en día, tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido ampliando su campo y han reconocido que la posesión también es un derecho. Incluso se discute todavía si se le puede dar la categoría a la posesión de derecho real y decir que también es un derecho real como otro tipo de derechos como lo es la misma propiedad. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha dicho que la posesión es un derecho real provisional. En cambio, han dicho que la propiedad sí es un derecho real permanente en ese caso. Y eso se ha ido ampliando y ampliando en muchos sentidos, donde cada vez vemos más aún que la posesión sí es un derecho. Es una discusión muy similar como lo que pasa con el nasciturus o con lo que es un feto. Y es que se discute que el feto no es propietario, perdón, no es persona, el feto no es persona, pero no quiere decir que no tenga derechos, sí tiene ciertos derechos y cierta protección legal. Entonces lo mismo pasa con el poseedor. El poseedor no es propietario, pero el poseedor tiene varios derechos y ciertos derechos. Y ahí me voy a referir al tema que señalaba ahorita Daniela. Es tan así que si yo soy poseedor y soy desplazado por la violencia,
cuando regrese, si alguien me quitó la posesión, yo puedo recuperar esa posesión. En ese caso, es posible. ¿Por qué? Porque está protegida legalmente. Es tan cierto que es un derecho que si a mí, el propietario, siendo yo poseedor, me saca el bien a las malas, yo puedo iniciar también una acción y a través de esa acción obligan al verdadero propietario a devolverme a mí las cosas siendo yo poseedor. O sea, obligan al dueño a devolverle al que se cree dueño lo que no es de él, que es algo bastante de pronto contrario a la lógica de la justicia. Pero eso implica y hace dar una connotación de que el derecho de propiedad y el derecho de posesión, ambos tienen que ser vistos como derechos y son protegidos por el ordenamiento jurídico en general. Ahora, ¿qué más sucede o qué más debemos aclarar? Por lo menos la lectura de Carranza y de Ternera hablan de lo que pasa en Perú, que eso no lo tenemos en Colombia. En Colombia, perdón, en Perú ha habido más avance en cuanto a la posesión, que incluso hay casos donde permiten hipotecar la posesión. En Colombia no es permitido, porque en Colombia solamente se permite la hipoteca sobre bienes propios, no sobre bienes ajenos. En cambio, en Perú es un fenómeno más social y económico que se ha denotado y se ha permitido ese tipo de hipoteca, pero dando una connotación a que es una situación de derecho. No sé si ustedes ya vieron las medidas cautelares en materia de derecho procesal, pero por ejemplo, ahí también hay un avance en donde se le da un reconocimiento a la posesión, y es lo que pasa con las medidas cautelares innominadas. Entonces, el Código General de Proceso trae una novedad que no existía anteriormente, no existía antes del 2012 en el Código de Procedimiento Civil, y es que en el Código General de Proceso se permite lo que se llaman las medidas cautelares innominadas. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte del embargo, del secuestro, de la posición de sellos, de la inscripción de la demanda y de todas las medidas cautelares nominadas o tipificadas, también se puede decretar como medida cautelar lo que le quepa en la mente al juez. Y dentro de eso se ha llegado a discutir de la posibilidad de yo embargar la posesión en ese sentido. ¿Qué quiere decir yo poder embargar la posesión? Lo pongo un ejemplo para que me entiendan. Si, por lo menos Walter, que está escribiendo, si Walter me dé una suma de dinero y Walter no tiene ni un bien en su patrimonio, ¿por qué no podemos decir que hace parte de su patrimonio una posesión? ¿Y por qué no podríamos demandarlo y embargarle esa posesión? Y yo adquirir esa posesión después como acreedor y utilizar esa posesión en general, si también es un derecho. Entonces, eso es lo que se empieza a discutir y a mirar el alcance que se le puede dar a la posesión también como un derecho y no solamente como una situación fáctica en particular. Por eso la posesión es una figura que es bastante poderosa y es bastante Profe, protegida en el derecho. Señor, frente, pues, o sea, como usted dice que está avanzado en Perú, pero como se explica, ¿usted no cree que se ve afectado el tema de la posición cuando si la persona a quien hipoteca o embarga la posesión llega ¿cómo se dice? El propietario con justo título y todo, ¿no afectaría ese embargo? claro que sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes entran a revisar la lectura, Profe, perdón, dime. pero no se supone que la hipoteca persigue el bien. En ese caso no se vería afectado como tal Pues, el propietario, sino que de una u otra por manera eso, siempre va a perseguir el bien independiente de a nombre no, de quien esté, ¿no? no, por eso, perdón, hago la explicación para que entendamos el fenómeno hacia dónde va y que en Colombia no pasa. Eso es un tema de seguridad y de riesgo que asume el acreedor. Entonces, el acreedor, ¿qué hace? En Colombia, los mayores acreedores hipotecarios son los bancos. Entonces, los bancos, como acreedores hipotecarios, buscan tener una garantía y que esa garantía sea el bien inmueble, pero que la hipoteca sea creada por el propietario.
de tal forma que yo pueda perseguir el bien inmueble en general. En Perú, ¿qué pasó? En Perú se da la misma situación, pero se creó la posibilidad de lo que se llama una hipoteca popular, y es la posibilidad de que a mí me hipotequen lo que nosotros en Colombia podríamos llamar las mejoras. ¿Y qué es las mejoras? La construcción. Entonces recuerden que la hipoteca solo recae sobre bienes inmuebles, no sobre bienes muebles. Entonces pongamos el contexto cómo pasaría en Perú. En Perú, usted es poseedor de un lote de terreno y sobre el lote de terreno usted ya hizo una construcción, una casa, una edificación y demás. En ese sentido, le prestarían a usted una suma de dinero y constituirían la hipoteca, pero la hipoteca no afectaría el predio, sino que afectaría las mejoras construidas por el poseedor, en ese caso. Y eso sería lo que quedaría como garantía. Si de aquí a mañana llega a pasar algo, lo que puede llegar a pasar es que el acreedor persiga las mejoras realizadas o persiga la posición del poseedor. Y como poseedor pueda en el futuro llegar a perseguir ser propietario. Me explico un poco de una forma más amplia. Digamos, Daniela. Entonces Daniela es poseedora de un predio y tiene construida una casa. Yo soy el acreedor hipotecario, pero la hipoteca mía es una hipoteca popular, que es una hipoteca que no recae sobre el predio, sino sobre las mejoras. Yo le presto un dinero, Daniela nunca me paga, yo la demando y lo que busco es embargarle esa posesión y de aquí a mañana que rematen esa calidad de poseedor y esas mejoras. Quien lo adquiera en una pública subasta adquiría la calidad de poseedor y como poseedor puede que más adelante se vuelvan propietarios. Entonces usted diría, no, eso no es negocio. Hay gente que sí le puede interesar, eso lo vamos a ver más adelante, y es que yo puedo llegar a sumar mi posesión a la posesión de un poseedor anterior. Entonces yo puede que me interese adquirir la posesión de un antiguo poseedor y hacerlo de las formas establecidas por la ley, con la finalidad de que ese poseedor ya lleva el tiempo que me establece la ley y yo simplemente vengo a volverme propietario. Todo eso es viable. Entonces, pero entonces al análisis que voy es que en Perú, en ese sentido, ya anteriormente ya veían la posibilidad de que la posesión pudiera garantizar el cumplimiento de una obligación. Y en ese sentido que pudiera ser una garantía hipotecaria, pero pues es una hipoteca muy diferente a la hipoteca que tenemos nosotros acá, en ese caso. No sé si resuelvo las dos preguntas que me estaban haciendo. Eh, y esto, sí queda claro lo que me preguntaron frente a los dos puntos que me preguntó Daniela y no sé la otra persona que me preguntó. Walter, Walter. sí, profe. Sí, listo, ok. Entonces, o sea, lo que voy es que vean, a lo que voy con todo esto y a lo que va el artículo de Ternera y de Carranza, es a explicar que la posesión es un derecho, que la posesión no la podemos menospreciar por allá. Lo mismo que pasa con el matrimonio y el compañero o la compañera permanente. Entonces, el cónyuge no puede menospreciar la figura de ser compañero o compañera permanente en ese caso. Dice que no entendieron el tema de las mejoras. ¿Qué son las mejoras? Para que me entiendan el tema de las mejoras. Yo entro a ser poseedor de un lote de terreno y en el lote de terreno yo construyo una casa. Esa casa se entiende que son mejoras, que son adiciones que yo hice al bien. Eso es lo que se entiende por las mejoras, en ese caso. Que vamos a ver más adelante toda la discusión que se genera en torno a las mejoras. Cuando el poseedor tiene que devolverle el bien al propietario y el propietario, ahí está la cuestión, si tiene o no tiene que reconocerle esas mejoras, esas construcciones al, al poseedor. Pero ahora vamos a llegar a ese punto. Dentro de lo que estoy hablando del corpus y del animus, lo estoy hablando en sentido de poder seguir explicando la figura de la posesión. O sea, que yo entienda y yo diferencie claramente cuando alguien es poseedor, cuando alguien es propietario, perdón, Ángela, ¿me entendiste lo de las mejoras? Y cuando alguien es propietario, que diferenciemos los tres. Entonces yo les decía, clases anteriores decíamos cómo yo pruebo o demuestro que soy propietario.
Ahora, ¿yo cómo pruebo que soy poseedor? Para yo probar que soy poseedor, tengo que probar el animus y el corpus, en ese sentido. El medio probatorio que utilice ya es diferente, pero yo tengo que demostrar que tengo el dominio material de la cosa y tengo que demostrar que me creo el dueño y actúo como dueño. Más adelante vamos a ver cómo se prueba eso y se demuestra eso cuando ya veamos la parte procesal de todo esto en ese campo. Acá debo hacer una aclaración y es relacionada con estos dos artículos. Y hay más artículos que hablan del tema del Código Civil. Y es que si leemos el artículo 785 y 789 del Código Civil, eso nos hablan de algo que se llama una posesión inscrita. ¿Qué nos dice el 785? Nos dice, si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse la inscripción en el registro de instrumentos públicos, nadie puede ser poseedor sino por la posesión inscrita, o sea, por el registro. Y lo mismo el 789 nos hace referencia a eso. Pongo el contexto o hago la primera aclaración. Eso hoy en día no aplica. ¿Qué pasaba antes? Anteriormente se exigía que para que usted fuera poseedor tenía que inscribir en el registro, cuando el bien era sujeto a registro, la posesión. Y cuando usted iba allá a escribir la posesión, no sé si ustedes se acuerdan que yo les mostré un certificado de libertad de tradición donde decía venta de cosa ajena. Y esa venta de cosa ajena, ahí prácticamente estaban inscribiendo una posesión. Es decir, en el registro, si yo voy a inscribir que adquirí el bien y no soy propietario, allá me van a hacer la inscripción de la posesión en algo que se llama falsa tradición. Entonces ese registro simplemente me sirve como prueba de que yo soy poseedor, pero no quiere decir que yo requiera estar inscrito para ser poseedor, como lo decía anteriormente la norma. Entonces, eso que dice esta norma ya está, ya no aplica y la misma Corte lo ha señalado en varios pronunciamientos al referirse frente a ese punto. Ahí estoy mostrando en la presentación un extracto de ese pronunciamiento de la Corte, en el que dice, no existe por lo mismo en la legislación colombiana una posesión que consista en escribir los títulos de los derechos reales en el registro público. Y dice al final, en ese siglo, la corporación ha reiterado la idea de que la posesión solo se puede tener una connotación material, de modo que la inscripción en el registro es intrascendente para su existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solo requiero para ser poseedor ánimos y corpus. Nunca requiero registrar la posesión en el registro de instrumentos públicos o en el registro automotor o en el registro del que estemos hablando, en ese caso. Me dice que cómo se llama el registro que me reconoce como poseedor. Es cualquier tipo de registro donde se registra la propiedad, porque si el registro depende del bien que estamos hablando, en ese caso. ¿Qué es lo que sucede para que me entiendan un ejemplo? Digamos que María Fernanda me vende una casa. Entonces, María Fernanda me vende una casa, me hace la escritura pública y cuando yo voy a registrar la escritura pública, resulta que la dueña de la casa no es María Fernanda, es otra persona. Entonces, la escritura no me la van a registrar como si yo aparezca como propietario porque quien me va a hacer la tradición del bien no es el verdadero propietario. Entonces, lo que hacen es que me inscriben eso en algo que se llama falsa tradición y por eso en el registro va a aparecer lo que vimos en el ejemplo anterior y era que decía venta de cosa ajena en ese evento. Lo cual, reitero, no es requisito para yo ser poseedor. Me puede servir como prueba de que soy poseedor, pero la jurisprudencia ya ha determinado que esos artículos, el 785, el 789 y demás que hablen de la posesión inscrita, ya no aplican, ya no aplican. La posesión solo requiere ánimos y cuerpo. ¿Es claro? ¿Es claro o no? Ahí, ok, ok, listo.
Entonces nos vamos dando cuenta que ese fenómeno de la posesión no es así tan sencillito, ni tan usual, es un poco más complejo. Ahora, derivado de lo que es el corpus y explicando lo que yo les decía ahorita de lo que es el dominio material, yo les decía, no quiere decir que yo poseedor tenga que andar para arriba y para abajo amarrado al bien para decir que soy poseedor, sino que la posesión se puede ejercer de forma directa o de forma indirecta, se puede realizar en nombre propio o se puede realizar en nombre ajeno. Acá hace referencia a esto y lo pongo en contextos prácticos antes de virarlo en la norma. El ejemplo que les ponía hace un rato. Puede que su papá sea poseedor del carro, que él no sea el propietario, y en ese evento, si se lo presta a usted, usted es el que tiene materialmente el bien. Pero eso no quiere decir que su papá haya perdido el cuerpo, sino que él está ejerciendo la posesión de forma indirecta, es decir, a través de otra persona que lo reconoce a él como propietario. Y eso quiere decir que ese corpus que está teniendo el tenedor lo está haciendo en nombre ajeno, como tal, en ese evento. O cuando yo arriendo, entonces digamos, no sé si ustedes, si alguien que viva en arriendo ha verificado si el que les arrendó es propietario o es poseedor, y puede que sea poseedor. Eso quiere decir que ese señor poseedor está ejerciendo su corpus de forma indirecta y que usted está teniendo la cosa en nombre ajeno, en ese caso en particular, como tenedor. ¿Qué nos dice el 781 del Código Civil? La posesión puede tomarse no solo por el que trata de adquirirla, sino por su mandatario o representante legal. Puede hacerlo a través de otra persona. El 782 nos dice, si una persona toma la posesión de una cosa en lugar de otra, la posesión del mandante principio termina aún sin su conocimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? O yo no necesito para ejercer el corpus ser directamente el que tenga la cosa. Puedo hacerlo a través de otra persona, en ese caso en particular. Ahí. Y el 786 nos lo deja todavía mucho más claro. Y es que el 786, ¿qué es lo que nos dice? Acá lo estoy colocando en la presentación. Dice, el poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o cualquier otro título no traslaticio de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no dejo de ser poseedor si le entrego el apartamento al arrendatario, que yo no dejo de ser poseedor si le presto mi carro a un amigo, que yo no dejo de ser poseedor si sin ser el propietario dejo un bien guardado en otro lugar ante un depositario. Entonces, en ese evento, el hecho de que yo transfiera la cosa a otra persona no quiere decir que deje de ser poseedor. Claro está, acá se está hablando de transferencia de la tenencia de la cosa, o sea, de lo que hablábamos de entrega material, no de entrega jurídica. Porque cuando hay entrega jurídica, yo sí me estoy desprendiendo de mi derecho. Lo que acá habla es de entrega material, en ese caso. ¿Es claro? A mí se me hace que están por ahí dormidos porque estamos en plena hora de siesta. Sí, profe. Sí, Ok, profe. listo. Yo sé que es difícil, pero pues toca hacer el esfuerzo. Podría ser peor si estuviéramos cumpliendo los horarios normales, que son 6 de la Profe, mañana, ¿puedo 1 volver de la a tarde. repetir la anterior diapositiva, por favor? Claro que sí. Recuerden que las diapositivas ustedes las tienen. Ahí. Pero ¿qué quieres que repita? ¿Que Profe, la una muestre o pregunta. que te explique algo de ahí? Todo, por favor. Listo, ya lo vuelvo y lo explico. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Dime. Si yo como poseedor entrego la cosa en arriendo, ¿se puede decir que el fruto que adquiero sería un fruto civil, a pesar de que Sí, el bien no claro. sea mío? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver qué pasa con los frutos que obtuvo el poseedor y le toca devolverle la cosa al propietario. Allá vamos a explicarlo mucho más adelante. Hoy no creo que alcancemos, pero la próxima clase sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo, poseedor, tengo que devolverle al propietario la cosa? Y se supone que los frutos, por virtud de la accesión, son del dueño de la cosa.
ahí en ese evento. Listo. De lo que me decían de esa diapositiva, simplemente les decía, es que cuando hablo del corpus, no quiere decir que yo tenga que tener la cosa yo en mis manos, sino que yo el corpus implica que yo tenga el dominio material de la cosa, ya sea porque lo tengo yo, posesión directa, o porque otra persona lo tiene en mi nombre, posesión indirecta. O ya sea en nombre propio, en nombre ajeno. ¿Qué quiere decir eso? De que eso lo estamos mirando ya desde la perspectiva del tenedor, que es tenedor, pero reconoce como dueño al poseedor, en ese caso. Es a lo que me refiero. Entonces puede que yo, pongamos un ejemplo, puede que yo le pida al juez que me declare propietario y yo nunca haya vivido en el bien, pero yo le demuestre que soy poseedor y que tengo el corpus porque siempre quien estuvo en el bien me reconoció a mí como propietario. Entonces lo que tenía era una posesión indirecta, pero yo tenía el dominio material del bien. Yo era el que determinaba qué se podía hacer o qué no se podía hacer con el bien, en ese caso. ¿Listos? ¿Claro? ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. La posesión puede ser estoy tratando de ser lo menos avanzar posible en ese caso, pero me interesa que eso quede muy, muy, muy claro en particular. La posesión puede ser también de dos tipos, y es que la posesión puede ser regular o puede ser irregular. Hago una aclaración. ¿Para qué importa dividir la posesión en estos dos tópicos? ¿Para qué importa decir que la posesión puede ser regular o puede ser irregular? ¿Eso qué importancia tiene en ese caso en general? Eso sí está directamente relacionado con el tiempo para adquirir por prescripción. Pero vuelvo y les digo, el tiempo lo vamos a hablar más adelante. Y es que el poseedor regular necesita menos tiempo para adquirir por prescripción, en cambio el poseedor irregular necesita más tiempo. Es como un castigo en ese sentido, que suena a veces odioso o puede sonar injusto bajo la óptica de lo que debe ser el derecho, que es como lo mismo que pasa, vuelvo y reitero, con los compañeros permanentes y con los cónyuges, como que se le requiere más tiempo de convivencia a los compañeros permanentes para que haya sociedad patrimonial, en cambio a los compañeros permanentes, en cambio a los cónyuges inmediatamente se casan, ya hay, se les exige un poco más a unos que a otros en ese caso, en ese evento. Entonces la posesión puede ser regular o irregular, les decía, y eso está directamente relacionado con el tiempo que se va a requerir para adquirir por prescripción. Pero entonces entendamos cuándo yo soy regular y cuándo yo soy poseedor irregular. El poseedor regular es aquel poseedor que adquirió la posesión, o sea, que se convirtió en poseedor de buena fe y con justo título, en ese caso en particular. O sea, yo adquirí la calidad de poseedor con buena fe y con justo título. Yo creo que hoy la clase nos va a consumir todo el tiempo de la clase de hoy hablar de justo título y de buena fe, para lo que vamos a mencionar ahorita. Y el poseedor irregular es aquel poseedor que no tiene alguna de estas dos características o no tiene ninguna de las dos. O sea, si yo adquirí la posesión de forma de buena fe y la adquirí con justo título, soy un poseedor regular. Y eso va a implicar, vamos a hablar más adelante, que tenga que demorarme menos tiempo para convertirme en propietario. En cambio, si yo soy un poseedor que me volví poseedor de mala fe y sin justo título, o con justo título pero de mala Y de fe, mala fe. o de buena fe pero sin justo título, eso va a implicar que yo sea un poseedor irregular y que requiera más tiempo para volverme en propietario, en ese caso. Entonces vean que en los procesos judiciales, la primer gran pelea que tiene que dar el poseedor es demostrar que es poseedor, o sea, demostrar el animus y el corpus.
Y la segunda gran pelea que tiene que dar el poseedor es demostrar que es regular. Pues ¿por qué? Porque el poseedor regular va a tener más beneficios que el poseedor irregular en ese caso, en ese evento. Entonces, esto nos lo trae el artículo 764 del Código Civil y nos lo dice de forma clara. El poseedor regular es el que tiene justo título y adquirió de buena fe. Y el poseedor irregular es el que no tiene justo título y adquirió de mala fe en ese caso o no tiene alguna de las dos en ese evento. O carece de alguno de esos dos requisitos que me lo dice el artículo 770, en ese caso en particular, en ese evento. 764 es uno, María Fernanda, y 770 es el otro, en ese evento, en ese caso particular. Entonces vamos a desglosar ahora esos dos aspectos. Vamos a tener claro entonces qué es tener buena fe en materia posesoria y vamos a tener claro qué es tener buena fe, qué es tener un justo título en ese caso. Me dicen acá, cuando se registra la venta de cosa ajena, ¿se puede considerar el justo título? Ya vamos a resolver la pregunta. Ya ahorita resolvo esa inquietud en ese caso. Entonces vamos a referirnos primero que todo a la buena fe y luego nos referiremos al justo título en particular. Quienes vieron esta mañana conmigo obligaciones, de pronto van a escuchar reiterativo lo que voy a mencionar, pero pues no sobra. Sirve porque pues volvemos y repasamos lo de la buena fe, para que nos quede claro en ese caso. ¿Qué es actuar de buena fe? Y ahí vuelvo y reitero todo, y ahí me refiero a la lectura de buena fe objetiva y subjetiva de Marta Lucía Neme. Actuar de buena fe es actuar de forma proba, de forma honesta, de forma leal, sin querer perjudicar a la otra persona. Eso es actuar de buena fe. Pero la buena fe, desde el punto de vista jurídico, difiere mucho de lo que tiene que ver con las reglas morales o con las reglas religiosas de lo que de pronto se entiende como quién es una buena persona. Entonces, cuando vamos a hablar de buena fe, vamos a hablar del buen hombre, de la buena persona que tiene un buen comportamiento en general. Pero jurídicamente hay que disgregarlo en dos aspectos, en lo que es la buena fe objetiva y en lo que es la buena fe subjetiva. ¿Qué es la buena fe objetiva? La buena fe objetiva es una buena fe que aplica en materia contractual, en el mundo de los contratos. Y es una buena fe que se tiene que exteriorizar. ¿Qué quiere decir que se tenga que exteriorizar? Que tiene que demostrarse, se tiene que evidenciar. Por eso esta buena fe es equívoco y es discutible cuando alguien dice que esta buena fe se puede presumir. Porque es una buena fe que tiene que demostrarse. ¿Cómo se demuestra? Cumpliendo el contrato, no perjudicando al contratante, informando lo que tengo que informar. Eso son pruebas o muestras de que yo actué de buena fe, en ese sentido, como buena fe objetiva. En cambio, cuando estamos hablando en materia posesoria, la buena fe es una buena fe que es subjetiva. Y la buena fe subjetiva ya es diferente. Para empezar, esta buena fe subjetiva sí se presume. Entonces yo sí presumo que actúa de buena fe. Eso tiene una importancia procesal y probatoria. ¿Cuál es la importancia procesal y probatoria en ese caso? La importancia es que si yo demando en materia contractual y digo que actué de buena fe, yo tengo que demostrar que actué de buena fe. En cambio, si yo demando en materia posesoria, o sea, si yo demando como poseedor y alegando que soy poseedor, se presume que yo actué de buena fe y yo no tengo que probar que actué de buena fe. Es la contraparte en el proceso la que tiene que entrar a demostrar mi mala fe en ese caso. La mala fe solamente se presume en materia posesoria en unos eventos que ya vamos a mencionar. Me pregunta acá Ángela que si la buena fe que tiene que ver con el principio del consensualismo, sí, está directamente relacionado. Está directamente relacionado porque cuando hablamos del consensualismo, pues es una de las primeras
formas en las que usted puede de pronto defraudar o alterar el principio de buena fe. Entonces dice, la buena fe subjetiva se podría entender como lo relacionado con los pensamientos o estados psicológicos. Sí, ahí está, ahí está. Como el hecho de yo poder presumir, no, eso sí es equívoco. Pero entonces ya les voy a terminar de explicar y ya les quedan resueltas los interrogantes en ese caso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces les decía, la buena fe que aplica en materia posesoria es la buena fe subjetiva. ¿Qué es la buena fe subjetiva? Es una buena fe que implica un estado mental de equivocación o de error. ¿Por qué es un estado mental de equivocación o de error? ¿O qué es un error? Un error es un estado alterado de la realidad. Es cuando yo pienso que algo está pasando, pero eso no está pasando, sino la realidad es otra, que está sucediendo. Entonces, cuando yo me encuentro en ese estado falso de la realidad y yo estoy pensando de que las cosas son otras, yo ahí estoy actuando de buena fe. No obstante, la buena fe subjetiva en materia posesoria no solo se queda ahí, va un poco más allá. Y es que se requiere que esa buena fe sea no sea una buena fe simple, sino que sea una buena fe cualificada, lo que también se llama buena fe creadora de derechos o lo que también se llama buena fe exenta de culpa. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando estamos en una buena fe exenta de culpa, cuando yo estoy en ese estado de equivocación, en ese estado de error, porque pese a que fui diligente y quise indagar por la verdad, no pude salir del error. Es imposible haber salido del error en ese caso. Entonces les pongo unos ejemplos para que me entiendan en ese evento. Si yo, digamos, pongamos en el caso de ustedes, si alguien de ustedes, yo lo he visto todo el semestre, que tiene un celular y ese celular se lo he visto todo el semestre y 3 meses después usted me dice se lo vendo y yo se lo compro y mentiras que usted no era el dueño, sino el dueño era su papá, digamos, en ese sentido, podríamos decir que yo se lo compré y que yo tengo la noción equivocada de que ahora soy el dueño, pero mentiras que yo soy el poseedor, porque quien me lo vendió no era el propietario. Entonces, en ese caso, yo tengo una noción equivocada de la realidad, de su buena fe subjetiva. Mi estado mental me hace pensar que lo que hice, lo hice bien y que adquirí legalmente la propiedad de ese bien. La discusión, ¿dónde está? En establecer si esa buena fe es una buena fe cualificada o es una buena fe simple. En este evento ya es un tema de probarlo, pero yo creería que podríamos alegar de que es una buena fe cualificada, porque pues normalmente en el tráfico comercial, excepto cuando uno compra en un supermercado, uno exige la factura, pero de resto si a uno alguien le vende un celular y yo llevo 4 meses viéndolo con el celular, yo tendría la noción equivocada de que quien me lo vende es dueño. Y la única forma de saber que ese celular se lo robó, de pronto sería una prueba muy difícil para mí. Entonces, pese a que yo tenga de pronto, sea diligente, no me voy a dar cuenta que quien me vende no es el propietario, en ese caso. Me pregunta Juan Camilo Acosta. Exacto. Juan Camilo me dice, cuando un loquito me regala un celular, pero pues el celular es robado y yo lo cojo, pues ahí hay mala fe. O yo no puedo decir es que yo creo que el celular es, yo tengo la noción equivocada de que lo adquirí adecuadamente. Ahí entra un poquito también la malicia para uno darse cuenta y hablar de que hay buena fe o mala fe en ese caso. Entonces, ya responde la pregunta que me está preguntando Juan David, ya lo voy a explicar. Entonces, diferente a algo que me han preguntado hace mucho rato es lo siguiente. Cuando yo voy a comprar un bien inmueble o cuando yo voy a comprar un bien sujeto a registro. Si yo veo que, el mismo ejemplo que estaba poniendo ahorita, que le voy a comprar a un alumno un vehículo y el vehículo que me va a vender el alumno, yo se lo he visto los 4 meses del semestre andando en él y él me lo vende, yo por ese hecho no voy a presumir que él es el dueño.
¿Qué tengo que hacer yo para tener claridad de que quien me vende el dueño? Tengo que mirar los papeles, tengo que corroborar el registro y demás. Es decir, que ahí sí se denota de una forma muy clara un caso donde es muy difícil hablar de buena fe, sobre todo en los bienes sujetos a registro, porque puede que haya buena fe, pero la buena fe sea simple, no sea buena fe cualificada o exenta de culpa. Y si no hay buena fe cualificada o exenta de culpa, simplemente se entiende que lo que hay es mala fe. O sea, la buena fe simple en materia posesoria no nos sirve. Tiene que ser buena fe cualificada en ese caso. Me pregunta Carolina Angie que debo poseer el bien de forma... Ya vamos a hablar de la clandestinidad, de la pacificidad y todo eso, tranquilo. Que si hay una sanción para la persona que me hizo incurrir en error, puede haber una sanción relacionada con el contrato, pero no relacionada con la posesión en ese evento, en ese caso. Pero puede que, es que ahí viene algo que explicábamos en materia de obligaciones y que tiene que ver con las cargas contractuales. Y es que si alguien me hizo incurrir en error, lo que puede haber es nulidad del contrato. Pero si yo incurrí en el error porque no hice un esfuerzo mayor para salir del error, ahí lo que hay es buena fe simple y esa buena fe simple es igual a mala fe en materia posesoria, en ese caso. Entonces, lo reitero de una forma muy marcada. Para que digamos que el poseedor es de buena fe en materia posesoria, tiene que ser una buena fe subjetiva cualificada, o llámenla como quieran. Buena fe subjetiva cualificada, buena fe subjetiva creadora de derecho o buena fe subjetiva exenta de culpa. Lo cual quiere decir que yo tengo el estado mental o la conciencia pensando de que adquirí la propiedad de forma legítima y pese a que hice un esfuerzo mayor para poder salir de ese error y no lo hice. Diferente sería, por ejemplo, si yo compro una casa y no es un ejemplo alejado de la realidad colombiana, pasa mucho, y quien me vende la casa no es el dueño. Entonces me falsifica los documentos, el registro y absolutamente todo. Entonces cuando me falsifica absolutamente todo, en ese caso puede que yo sí incurra en el error, porque pues aquí hice un esfuerzo, los documentos también estaban falsificados, entonces puede que no me haya dado cuenta de la situación y ahí yo tengo una buena fe cualificada y hace que sea poseedor de buena fe. El tema de la buena fe en la posesión es sumamente importante y es sumamente importante porque me va a marcar para que yo sea regular, uno, y dos, me va a marcar mucho en el sentido, lo vamos a ver más adelante, en el caso de que yo tenga que devolver el bien, porque si yo devuelvo el bien al propietario y soy poseedor de buena fe, no tengo que indemnizar ni reconocer ciertos dineros que sí tengo que reconocer cuando soy de mala fe, en ese caso. ¿Es claro? En ese caso. Sí, señor. Sí, ok. Si no está claro, no duden en preguntarme, porque es que el tema no es tan sencillo ni tan corto, pero necesito que quede bien claro en ese evento. Es muy importante demostrar que yo soy poseedor de buena fe. Entonces, miren, el artículo 768 del Código Civil nos habla de la buena fe en la posesión y nos dice, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de las cosas por medio legítimo. Es decir, cuando yo creo que la cosa la adquirí bien, sin ningún problema. Entonces les pongo otro ejemplo para que me entiendan. Si yo voy y compro, pongamos un ejemplo acá local, Kevin's Joyeros o la Orient. Entonces yo voy a la Orient y me compro una cadena. Y en la cadena, pues la estoy comprando en un almacén, en un centro comercial, me la entregan, me la facturan y me la dan. Y resulta que esa cadena era robada, que un empleado de la joyería la obtuvo robada, la puso en la vitrina para poderla vender y ya. Y cuando estoy en la calle, el propietario viene a reclamarme. Entonces yo le digo, yo soy el propietario. Y el propietario me demuestra que realmente lo que yo soy es un poseedor. Ahí yo podría decir que yo tengo buena fe cualificada.
Pues porque es que por más que yo haga un mediano esfuerzo, yo no voy a descubrir que eso que me están vendiendo es un artículo robado en la joyería como tal, en ese caso. Me pregunta Angie que si la buena fe cualificada solo aplica para poseedor regular. Esto, pero te voy a responder eso de dos formas aclarando. Primer punto, tanto el poseedor regular como el poseedor irregular pueden tener buena fe. Lo que hace un poseedor irregular es el hecho de pronto de tener buena fe, pero no tener justo título. O puede haber un poseedor irregular que no tenga buena fe. Pero en ambos casos, si siempre vamos a hablar de buena fe en materia posesoria, la buena fe única que se acepta es la cualificada. Si vamos a hablar que yo tuve buena fe simple, lo siento, usted acá es poseedor de mala fe, en ese caso, en ese punto. Y sigue diciendo el 768. Un justo error en materia de hecho no se pone a la buena fe, lo cual quiere decir que el error que se admite en materia posesoria, y algo que me preguntaban hace un rato, es un error de hecho. ¿Qué quiere decir un error de hecho? Como el que estoy poniendo ahorita de ejemplo. Cuando las situaciones fácticas me hacen pensar de que yo fui propietario. Pero miren lo que me dice acá. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que el único error que se admite para decir que yo estoy en buena fe en materia posesoria es el error de hecho. Si estamos ante un error de derecho, no hay buena fe. Antes se presume la mala fe en ese caso. Cuando hay un error de derecho, remitámonos al artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Este punto es una réplica de lo que dice esa norma, lo cual quiere decir que si yo me equivoco y tengo el pensamiento equivocado o erróneo, porque lo que estoy confundiendo es la norma aplicable, ahí lo que hay es mala fe. Y hay mala fe, ¿por qué? Por negligente, por desconocer cómo aplica la norma. Entonces, tenemos, para desglosar lo que hemos dicho hasta ahora, poseedor regular, poseedor irregular. Poseedor regular tiene buena fe y justo título. Poseedor irregular no tiene alguno de los dos o no tiene ninguno de los dos. Buena fe. La buena fe que se acepta en materia posesoria es la buena fe subjetiva cualificada o creadora de derechos o exenta de culpa. Y esa buena fe se presume, de tal forma que el que se oponga a esa buena fe tiene que demostrar que hay mala fe. Pero solo se acepta el error de hecho, no se acepta el error de derecho. Y el error de derecho lo que hace presumir es que hay mala fe en ese evento, en ese caso. El 769 refuerza lo que acabé de decir y dice, la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establezca una presunción contraria, como en el que acabamos de mencionar. Y en todos los otros casos, la mala fe deberá de probarse. Entonces, yo la mencionaba hace un rato. Por eso, en materia judicial, el demandado, en un proceso de declaración de pertenencia, que es cuando el poseedor solicita al juez que lo declare propietario, o en un proceso reivindicatorio, el demandante, que es el propietario, que reclama al poseedor el bien, es el que tiene que demostrar la mala fe. El otro simplemente no tiene esa carga probatoria en ese caso, porque la buena fe ahí sí se presume en ese evento. ¿Queda clara la situación de la buena fe o la mala fe en el poseedor? Profe, cuál es la que se tiene que probar? La buena fe. No, mentira. Sí, ¿cuál es la que se tiene que probar? La La buena fe La objetiva. buena fe. objetiva. Ah, Objetiva. ya, sí. Y la La subjetiva otra es la que se sí presume es la que se presume, sí, ya. en ese caso. ¿Okay? Eso, vuelvo y les digo, eso es muy importante en materia probatoria. Voy a referirme a un... Profe, Dime. ¿me puedes repetir, porfa, el error de hecho? Ok. El error de hecho es cuando yo estoy equivocado frente a una situación práctica, como en el ejemplo de la joyería que les decía ahorita. Eso es un error de hecho. Las situaciones fácticas me hacen pensar a mí o me hacen
entrar en el error y pensar que yo adquirí legítimamente la cadena. Eso es un error de hecho. El error de derecho es aquel que me hace pensar a mí, perdón, el error de derecho es aquel que está relacionado con una equivocación frente a la aplicación de una norma. Cuando yo creo que algo está regulado de una forma, pero mentiras que está regulado de una forma totalmente distinta, en ese caso. Algunos discuten, yo soy de la posición de que hay un error de derecho, por ejemplo, cuando yo de pronto desconozco que para que se perfeccione el registro, la tradición, desconozco la norma que dice que tiene que hacer con el registro en ese evento. La verdad es que si lo miramos en términos prácticos, es muy jodido y es muy difícil que haya un poseedor de buena fe. Es muy complicado en términos prácticos. Y sobre todo porque en términos prácticos, lo que más se da o donde más hay procesos judiciales es cuando se habla de la propiedad de bienes inmuebles. Y cuando los poseedores quieren volverse propietarios de bienes inmuebles o los propietarios de los bienes inmuebles quieren recuperar el corpus que les ha quitado el poseedor. Pero pues no es normal ver un conflicto relacionado con un bien mueble. Aunque yo alguna vez vi uno de una moto, les cuento el ejemplo, y era un señor, con los vehículos pasa algo muy particular y es que con los vehículos hacen esas ventas con los traspasos abiertos, o sea, no perfeccionan la tradición. Entonces, quien lo adquiere en calidad de poseedor. Entonces, un señor como en el año 80 y algo, o 70 y algo, compró una moto, una Harley Davidson, eh, y no tenía papeles de la moto. Pasó el tiempo, el señor cuidaba mucho su moto, la moto la hereda a su hijo, y el hijo adquiere la moto, pero pues se da cuenta que el papá no era propietario, que el papá era poseedor. Y la moto es una moto antigua, muy bien cuidada, con un valor comercial muy alto porque es una reliquia, bueno, en muy buen estado todo. Entonces, ¿él qué hace? Inicia el proceso judicial correspondiente para que lo declaren propietario de la moto, en ese caso en particular. Es uno de los pocos casos que he llegado a ver de un bien mueble. Del resto, casi todos esos conflictos son con bienes inmuebles, en ese evento en particular. Y con los bienes inmuebles es muy jodido de que haya buena fe. ¿Por qué? Por el registro. Porque es que para que haya buena fe cualificada, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer la persona que adquiere un bien inmueble para saber si lo adquirió legítimamente o no? Pues consultar el registro y al consultar el registro darse cuenta que quien le vende era o no era propietario en ese evento. Entonces, ahí es donde de pronto se da la complicación. Y entonces es muy difícil que haya este tipo de poseedores de buena fe. Por lo cual, el mayor número de prescripciones las solicitan poseedores irregulares, o sea, poseedores que requieren mucho más tiempo que un poseedor normal, en ese caso en específico, en ese punto como tal. ¿Es claro? Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos, ¿cómo haría un propietario para recuperar el corpus de un bien el cual ya hay sobre él nace un poseedor o hace un poseedor ya? Ok, lo explico, me adelanto un poco a explicarlo, porque esa parte viene mucho más adelante, que son las acciones reales. ¿Qué es lo que sucede? El propietario y el poseedor, como lo dice Ternera y Carranza en la lectura de ellos, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿qué sucede? El poseedor que quiere volverse en propietario y el propietario que quiere recuperar el corpus, recuperar materialmente lo que le quitó el poseedor en ese evento. El poseedor que se quiere convertir en propietario lo hace a través de una acción judicial que se llama la acción de declaración de pertenencia, en la cual busca que el juez lo declare propietario. En cambio, el propietario que quiere que el poseedor le devuelva las cosas o que el poseedor devuelva lo que no es de él, esa acción se llama acción reivindicatoria. Pero la acción reivindicatoria
lo que busca es que el juez le ordene al poseedor devolverle las cosas al propietario en ese evento en particular. Más adelante, cuando hablemos de esas dos acciones, ahí les voy a poner ejemplos prácticos donde también digamos que se desnaturaliza todo esto porque todo el tema también se traslada a lo probatorio. Y en lo probatorio puede que usted sea poseedor, que lleve el tiempo, pero si usted no se defiende, si usted no lo demuestra o algo, termine devolviéndole el proceso, el bien al propietario. Pero es a través de la acción reivindicatoria. Esto, Juan Pablo. Profe, Ay, gracias. ¿listo? Entonces, ¿estamos claros ahí en la buena fe, en ese caso? ¿Sí o no? O sea, Sí. les pregunto mucho eso, ¿por qué? Porque es que el cuestionario tiene un caso y pues una de las cosas que más va a haber en el caso es buena fe, para que ustedes determinen en el caso de esta semana si la persona es de buena fe, es de mala fe o no, en ese evento. Ok, listo. Justo título. Entonces, el justo título, re- retomemos o recordemos, poseedor regular, justo título o buena fe. Perdón, se me olvidó una cosita, me devuelvo a la buena fe. Para que el poseedor regular tiene que ser de buena fe, ¿cierto? Ya lo dijimos. Pero solo se exige que esa buena fe sea al adquirir la posesión, o sea una buena fe inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que así yo me dé después cuenta o evidencie con posterioridad que yo no soy propietario sino soy poseedor y que eso es de otra persona, no me quita la categoría de poseedor de buena fe ni de poseedor regular, porque es lo más obvio que puede pasar, que yo adquiera como poseedor de buena fe y más adelante me dé cuenta que eso no es mío, pero eso no me transforma en poseedor de mala fe. Lo que se mira acá la buena fe es que esté presente al inicio de adquirir la posesión. El justo título. El justo título, ahí voy a tratar la lectura, una lectura que les había enviado hace mucho rato, que incluso les había indicado que eran solamente las últimas 9 páginas, y en esa lectura habla de todo lo que es el justo título. Ese tema le encanta, por lo menos a la profesora de sucesiones de ustedes, especialmente a la doctora Lola, y es todo lo que tiene que ver también con la fuente, el título y el modo, en ese caso. Entonces, voy a explicar primero qué es todo este cuento de la fuente, el título y el modo, y luego vamos a explicar qué es un justo título en materia posesoria, para que entendamos eso adecuadamente, lo cual está en la lectura que les envié, pero incluso lo cual es muy criticado y pues voy a criticar mucho ahorita en lo que voy a mencionar en ese caso. A mí no me gusta realmente mucho esta teoría de la fuente, el título y el modo, pero pues la debo explicar. Cuando hablamos de fuente, título y modo, cuando hablamos de fuente nos estamos refiriendo a la fuente de las obligaciones. Entonces las fuentes de las obligaciones, ahí las vamos a tener presentes. Cuando estamos hablando del título, a referirnos al título, estamos hablando de la causa que justifica la adquisición de un derecho, sea un derecho real o sea un derecho personal o de crédito, en ese caso. Entonces, fuente de donde nace la obligación, título, lo que me justifica o la causa que me lleva a adquirir un derecho o un derecho personal o de crédito o un derecho real, o sea, no solo aplica para la propiedad, y el modo es el que me perfecciona esa intención que yo tengo de adquirir un derecho a través del título, en ese caso. Ya lo voy a explicar con ejemplos y lo entendemos más fácil. Entenderlo teóricamente es mucho más complejo. Entonces, fuentes de las obligaciones ya las tenemos claras. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, ley, enriquecimiento sin justa causa, ahí están todas en ese evento. Títulos, el catálogo de títulos es infinito. Hay títulos, así como hay negocios y actos jurídicos en esta vida. Lo importante es, ya lo vamos a aclarar, que el título debe venir de una fuente de obligación y el título, por lo general,
es ese instrumento, ese vehículo o esa causa que me lleva a adquirir un derecho en ese evento. Y los modos de adquirir el dominio sí son más cerraditos, que ya los hemos visto, que son la accesión, la ocupación, la tradición, la prescripción adquisitiva de dominio, la creación, la sucesión por causa de muerte, y ya los hemos hablado en ese caso, en ese evento. Entonces, esos tres es lo que se llama la fuente, el título y el modo. Realmente, eso es como quien diría, o hay quienes lo explican como para poder establecer si yo soy propietario o no soy propietario, que es donde más aplica, o si yo tengo un derecho o no tengo un derecho, y es que haya pasado por los tres filtros de esa manera, o sea, haya perfeccionado todo el ciclo en general en ese evento. Cuando hablamos entonces de esto, se discute si hay unos títulos que son originarios, traslaticios, constitutivos de dominio, universales, singulares. Por eso es que ustedes van a escuchar mucho cuando dicen que alguien adquiere a título universal, a título singular. Eso lo escuchan mucho en sus sesiones, y dicen que el heredero adquiere a título universal, que el legatario adquiere a título singular. Son como diferenciaciones en ese caso. También, por lo menos, cuando hablan de título gratuito o a título oneroso, entonces, por ejemplo, en las herencias, en la sucesión se adquiere a título gratuito, en la donación a título gratuito, en los otros contratos se adquiere por lo general a título oneroso y demás en ese evento. Ejemplos, vamos a los ejemplos para que me entiendan. Entonces, en casi la mayoría de los casos de los que hemos venido mencionando, puede que puede que la fuente sea el contrato. Entonces, vamos a poner un ejemplo con una compra-venta. La fuente es el contrato, el título es la compra-venta, que es el negocio jurídico, que es la génesis o la causa para adquirir un derecho, y el modo por el cual se adquiere el dominio es la tradición en ese evento. Entonces sería fuente, contrato, título, compra-venta, modo, tradición. Si vamos a hablar de que el título es una permuta, funciona igualito en ese caso en particular. Si vamos a hablar que el título es un testamento, ya la situación cambia. Entonces, digamos, si el título es un testamento, la fuente sería, en ese caso, la ley, perdón, el cuasi contrato, el título sería el testamento, y el modo de adquirir el dominio sería la sucesión Sucesión por por causa de muerte. causa de... Ahí va ese ejemplo. Si vamos a hablar de que yo adquirí por prescripción adquisitiva de dominio, o sea, de la posesión, entonces lo que vamos a hablar es que la fuente es la ley, el título es la posesión, y el modo de adquirir es la prescripción adquisitiva de dominio en ese caso. Hay algunos casos donde todos los tres es la ley, que incluso los que ven con la doctora Lola ven que ella lo menciona mucho. Pero más o menos, en teoría, esa es como la dinámica de lo que es la fuente, el título y el modo en general. Eso tiene unas críticas, y es porque es que hay quienes hablan de que hay títulos traslaticios y títulos constitutivos de dominio. Y hay quienes critican eso, y eso se critica bastante, porque lo único que puede trasladar el dominio o que puede constituir el dominio es el modo, no el título, en ese caso. Me pregunta que si puedo aclarar que la fuente es la fuente de la obligación. Entonces son las mismas fuentes de la obligación. Es de donde nace la obligación como tal. Entonces me explico. Toda esta discusión se genera desde lo que es el artículo 765 como tal. Y el 765 no nos explica realmente qué es un justo título, sino simplemente nos hace la diferenciación entre lo que son títulos traslaticios de dominio y lo que son títulos constitutivos de dominio. Entonces, realmente, la crítica que se hace, yo me adhiero mucho a esa crítica,
es que realmente no hay títulos traslaticios ni títulos constitutivos. Hay modos traslaticios y modos constitutivos. Cuando decimos que un modo es constitutivo, cuando el modo es originario y solito hace que alguien adquiera la propiedad, como por ejemplo, ¿cuáles? La prescripción adquisitiva de dominio, la ocupación, la accesión, en ese caso, o la creación, hacen que el dominio se constituya sin tener el origen en otra persona. En cambio, la sucesión por causa de muerte y la tradición son títulos o son modos traslativos de dominio en ese caso en particular, en ese evento. Entonces, por lo menos el 765 nos dice, el justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslativos la permuta, la venta, la donación, es decir, lo que es la tradición en ese caso. Entonces, la crítica que se le hace a este artículo es que realmente acá no se está hablando de títulos, sino se está hablando de modos de adquirir el dominio en ese caso en particular. Entonces, es una simplemente una aclaración. Entonces, si vamos a mirar, la norma por ningún lado me define a mí lo que es un justo título, para ya entrar a lo que es el justo título. Eso ha tenido un desarrollo más bien jurisprudencial y doctrinal. Y la norma lo que me define a mí es, y eso sí me lo define claro en el 766, y es que me dice cuando no hay un título justo. Entonces me dice que no es justo título el falsificado, el adquirido por un mandatario, el que adolece de un vicio, etcétera, etcétera. Me trae esos ejemplos ahí en ese evento en particular. ¿Qué sucede entonces con todo eso que he mencionado? Si vamos a mirar realmente qué es un justo título, planteemos que el título realmente es el negocio jurídico mediante el cual yo pienso que adquirir la propiedad en ese caso. Y digamos que ese título es justo cuando yo ese negocio jurídico lo realizo acorde como lo determina la ley, o sea, de la forma legítima que establece la ley, en ese caso en particular. ¿Qué quiere decir eso? Para poner un ejemplo, en materia de compra-venta, cuando yo adquiero la posesión de un bien mueble, yo podría decir que hay justo título, así no haya un contrato por escrito, porque la ley no me obliga que en ese caso, por tratarse de un contrato consensual, tenga que tener un contrato que conste por escrito. Yo tendría que demostrar que el justo título existe a través de testigos o a través de otro medio probatorio. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un título sobre un negocio jurídico formal, como por ejemplo la compraventa de un bien inmueble que requiere escritura pública, si yo no tengo escritura pública, ahí yo no tendría un justo título. ¿Por qué? Porque no cumplo con las formalidades exigidas por la ley. En la práctica, hay muchos casos con las personas que tienen documentos privados para adquirir los bienes inmuebles, lo que en la práctica llaman las cartas ventas. Entonces, hay mucha gente que hace una carta venta, que lo que es un contrato de compraventa en un documento privado, no ligado a escritura pública, y dicen que eso es un justo título. Realmente eso no es un justo título, porque si bien da prueba de que hubo un contrato, la ley exige una formalidad mayor para ese contrato, y es que eso esté elevado a escritura pública, lo cual hace que en la práctica también sean muy pocos los casos o muy reducidos los eventos donde el poseedor tenga justo título, y por consiguiente, donde los poseedores sean poseedores regulares. Por lo general, entonces siguen siendo poseedores irregulares porque o no tienen justo título, o no tienen buena fe, o no tienen ninguna de las dos, en ese caso. No sé si es mucho enredo, y si es mucho enredo, lo volvemos a aclarar para llegar al punto de que es un justo título.
en ese evento. ¿Es claro o ponemos más ejemplos? Es claro, profe. ¿Mm? Sí, Ok. señor. Entonces vean ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos del título, listo, Galindo, ya vuelvo y lo explico. Cuando hablamos del título, no estamos mirando el modo, o sea, no estamos mirando que se perfeccione la adquisición del dominio. O sea que por lo menos cuando hablamos del título en bienes sujetos a registro, no estamos hablando ni nos importa, por ejemplo, hablar del registro. No tiene nada que ver, sino acá solamente estamos hablando del título y por lo general del contrato. Entonces, pero puede que yo la posesión la quiera a título de herencia. Entonces, ahí tocaría mirar si esa herencia o el título de herencia, cómo se hizo y si se hizo de forma adecuada para que tenga un justo título en particular. Lo que pasa es que eso sí lo vamos a ver más adelantico y es en el caso de cómo yo heredo la posesión, es diferente en ese punto. Pero entonces, para volver a explicar, entonces cuando hablamos de que haya un título, todavía no lo llamemos justo título, sino cuando hablamos de un título, es que haya un negocio jurídico de por medio mediante el cual yo adquirí la posesión. Entonces, para poner un ejemplo distinto, el ladrón, si yo me robo un celular, no hay título de por medio, porque yo simplemente se lo arrebaté al propietario, ahí no habría un título de por medio. Pero si digamos, a mí me regalan un celular, entonces digamos que mi papá viene y me dice, le regalo ese celular, hay un título de por medio y ese título se llama una donación. Ese sería el título, la donación. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuándo es justo el título? Cuando, además de que se dé el negocio jurídico de por medio, se cumpla con los requisitos establecidos por la ley de formalidad. En el caso de que me regalen el celular, yo podría decir que hay justo título porque es que no se requiere ninguna formalidad. El problema está especialmente es cuando la ley exige esa formalidad, sobre todo en los bienes inmuebles. Entonces, si mi papá viene y me dice, le regalo este apartamento, ahí no habría todavía justo título. ¿Por qué? Porque tendría que haberme hecho esa donación a través de escritura pública. ¿Qué es lo que pasa? Que me la puedo hacer a través de escritura pública y yo paso a ser poseedor porque nunca se perfecciona el registro, en ese caso. Cuando se registra la venta de cosa ajena, se puede considerar justo título, no necesita el registro. Si yo tengo la escritura de venta de algo, quien me lo vendió no es el dueño, o sea, que es venta de cosa ajena, y no lo registro, la escritura me sirve como justo título en ese caso, en ese evento. Se podría decir que la fuente es lo general y el título es la especie, no propiamente, son fenómenos diferentes. Lo que pasa es que les hice la explicación de la fuente, el título y el modo, pero a lo que iba y a referirme es que cuando hablamos acá del justo título, realmente, o del título, es el negocio jurídico por medio del cual se adquirió ese derecho de posesión en ese evento. Es ese punto. Entonces, lo que se busca es que el poseedor haya adquirido la posesión a través de un negocio jurídico, sea que se llame compraventa, permuta, testamento, lo que sea. Pero adicional a eso, para que ese título sea justo, es que se cumpla con las formalidades exigidas por la ley, en ese caso. A lo cual vuelvo a un mismo punto que les señalaba ahorita, y es que es muy complejo, es muy jodido, no es tan fácil ser poseedor regular, porque o no tengo un justo título, o no tengo buena fe, o en el mayor de los casos no tengo ninguna de las dos. Y entonces, ¿qué es lo que me toca? Más tiempo, que el tiempo lo vamos a explicar con posterioridad en ese caso. ¿Es claro? Sí, señor. Profe, lo Sí, del tiempo, eso es lo de prescripción ordinaria, extraordinaria, ¿cierto? sí, pero allá incluso el tiempo no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar la próxima clase porque todavía nos faltan más cosas ahí. Bueno, Listo. señor. Para terminar,
posesión viciosa y posesión clandestina, en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De pronto me disculpo porque eso lo debería haber hablado seguido a la buena fe o la mala fe, pero pues eh, lo vamos a explicar en ese mismo momento. Decíamos, hay posesiones regular, hay posesión irregular, hay poseedor de buena fe, hay poseedor con justo título, etc. Y hay dos casos en los cuales es claro que el poseedor es de mala fe, o en los cuales incluso se puede llegar a decir que no hay posesión. Es muy discutible realmente este aspecto. Y es porque es que la posesión, adicional de lo anterior, la posesión requiere, además del animus y el corpus, hay algo que es complemento del animus, y es que la posesión requiere ser pública y la posesión requiere ser pacífica. ¿Qué quiere? Me dicen que no puede ver la presentación, está en negro. ¿No están No, sí viendo la está. presentación? Sí, 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 sí está. señor. Sí está. De pronto ella Ahí. tiene la otra Lo que imagen pasa, de la otra. sí, de pronto es que como estoy conectado de dos lados, de pronto es por eso. Ahí. Pero Sara, sí está la presentación, incluso listo, vale. Entonces les mencionaba, ¿qué sucede? La posesión referido al ánimo requiere dos aspectos, requiere ser pacífica y requiere ser pública. Cuando digo que requiere ser pacífica, requiere que no sea a la fuerza, o sea, que yo no quiera o ejerza la posesión despojando al propietario. Y cuando digo que tiene que ser pública, es que yo tengo que mostrarme como poseedor. Si yo me creo el dueño, pues déjeme ver, hágase ver como dueño, no se esconda. Entonces, la norma viene y habla de dos vicios de la posesión, y es cuando la posesión es violenta o cuando la posesión es clandestina. Cuando una posesión es violenta, no necesariamente nos estamos refiriendo a una violencia física, y no nos estamos refiriendo a un ejemplo en el que yo coja y llega a darle machete al propietario a sacarlo de la finca para volverme poseedor, no, sino cuando yo de forma abusiva tomo lo que no es mío, ahí ya hay violencia en ese caso. Por eso el simple hecho de yo entrar en un predio sin permiso y asentarme en él e invadirlo, ahí ya me hace poseedor violento. Y no quiere decir que yo haya llegado a despojar a la persona que estaba ahí, sino el simple hecho de yo entrar sin permiso ya me hace poseedor violento en ese caso. Y si yo soy poseedor violento, por consecuencia soy poseedor de mala fe en ese evento. Por eso esto vuelve y respalda más lo que vengo diciendo, que es muy complicado ser poseedor de buena fe. ¿Qué es el poseedor clandestino? El poseedor clandestino es una situación un poquito más diferente, porque es que el poseedor violento es descarado, entra a la fuerza, despoja o simplemente es abusivo, pero se deja ver. En cambio, el poseedor clandestino, lo voy a decir de una forma muy coloquial, es un poseedor como tapado, agazapado, dirían ustedes morrongo, es un poseedor que no se deja ver como poseedor, oculta su posición de poseedor, pero sí está tímidamente queriendo adquirir por prescripción adquisitiva. Y lógicamente no se deja ver de quién, pues no se deja ver del propietario, porque si sabe que si el propietario lo deja ver, lo ve, pues el propietario simplemente lo va a querer sacar del bien. Entonces, hay una discusión, y es que hay quienes dicen que el poseedor clandestino realmente no es poseedor, porque si yo me le escondo al dueño, en el fondo implica que yo no tengo ánimos, y lo que yo estoy haciendo es que en el fondo estoy reconociendo que el dueño es otro, porque si yo no me le escondiera al dueño y me le mostrara de frente, yo sí tendría ánimo. Y hay quienes dicen que no, que sí puede ser poseedor. Y hay casos prácticos donde incluso el poseedor clandestino
es declarado propietario, pero es más por un aspecto probatorio en el proceso que otra cosa. Es decir, si yo soy poseedor violento o yo soy poseedor clandestino, como acuérdense en que la buena fe se presume, en esos casos, entonces es quien es el propietario el que tiene que entrar a demostrar que hubo violencia o clandestinidad para que quede clara que hay mala fe en ese evento. Profe, Eso, ¿puedes dar un ejemplo de la clandestina, porfa? listo. Es sencillo. Entonces, digamos que hay una finca de eh, dos fincas vecinas, cada una de 100 hectáreas. Y un vecino corre su cerca, en ese caso. O no, pongamos un ejemplo más sencillo. Digamos que usted tiene una finca de 100 hectáreas y hay unas personas invasoras que se meten en una hectárea de su finca a vivir ahí. Pero ellos, cada vez que usted va a la finca, se ocultan, se esconden. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que usted no sepa que están siendo poseedores. Eso es un poseedor clandestino. Y cuando digo que se oculta, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a ocultarse si viven ahí? Es que no necesariamente es que vivan. Puede que yo sea poseedor porque lo que estoy haciendo es que cogí una hectárea de su finca para poner a pastar mis vacas. Entonces, cuando yo sé que usted va a la finca, saco mis vacas de ese lote y las meto en otro lado. Pero cuando usted no está, yo estoy metido en esa parte. Eso es un poseedor clandestino. No se deja ver como poseedor ante el propietario, se le esconde. ¿Con qué finalidad? Con que el propietario pues no se dé cuenta que le quieren quitar lo que, lo que es de él en ese evento, en ese caso. Por eso yo a veces también lo digo de una forma muy tonta y es como el amante o la amante. El amante, por eso dicen que es clandestino, porque no se deja ver, no se muestra como tal. Y si no se muestra como tal, quiere decir que no tiene ánimos, que no actúa como señor y dueño. ¿Es claro? En ese caso. Sí, profe, gracias. Listo. Sí, Entonces, profe, mira, gracias. el 771 y siguientes explica cómo es la posesión. Entonces dice, las posesiones viciosas son la violenta, la clandestina. El 772 nos dice la violenta es la que se adquiere por la fuerza. No necesariamente tiene que ser fuerza física. Eh, Nada más, mire por lo menos el 773 lo que nos dice. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa es poseedor violento. ¿Sí? Simplemente el hecho de entrar sin permiso ya me hace poseedor violento, correr una cerca y demás. Posesión violenta clandestina, entonces dice, existe el 774, existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño o contra un tercero. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, etcétera, etcétera. Y el poseedor clandestino, al final me dice, posesión clandestina la que se ejerce ocultándola de quien tiene derecho a oponerse a ella. Entonces ahí reitero, si yo me oculto del dueño es porque yo sigo reconociendo que esa persona es dueña. Por eso es que hay quienes dicen que el poseedor clandestino no es poseedor. ¿Por qué? Porque no tiene el ánimos. Pero eso es muy discutible en materia procesal, en materia probatoria y al momento de llevarlo a un proceso judicial. Y es que hay poseedores que se meten de poseedores y están esperando que pase el tiempo y demandan. Y ya es el otro el que tiene que demostrar que hubo clandestinidad o demás. Pero yo he visto bastantes casos donde pese a que hay clandestinidad y violencia, declaran la prescripción adquisitiva. Lo único es que el poseedor se le cataloga como poseedor de mala fe y poseedor irregular en ese evento, en ese caso. ¿Es claro? Por lo menos el ladrón no tiene discusión, el ladrón es un poseedor violento. Entonces el ladrón me quita lo que no es de él, me lo quita a la fuerza o me lo quita sin que yo me dé cuenta y ahora es un poseedor violento y por consecuencia es un poseedor de mala fe en ese caso. ¿Estamos ahí claros con el ejemplo? Sí, ¿Sí? señor. Gracias, profe. Listo, perfecto. Listo. Yo creo que el tema ahí es suficiente.
Y ya lo que pasaríamos la próxima clase es hablar de la transmisión de la posesión, sumas de posesiones y todo lo que tiene que ver con la prescripción. Y acá les muestro les muestro, ahí está el cuadrito que está en una lectura que les voy a enviar que es muy, para la próxima semana les voy a mandar una sola lectura muy corta donde resume todo lo que hemos hablado esta clase y la próxima y explica todos los términos, pero los términos es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo importante es que yo en un proceso pueda, primero, demostrar que soy poseedor. Segundo, demostrar que soy regular. Tercero, si no logro demostrar que sea regular, al menos demostrar que sea de buena fe. Eso es lo difícil en un proceso. Y bueno, y ya por último, demostrar que llevo el tiempo. Eso ya sería lo último, que también puede ser difícil de demostrar. Pero es el último aspecto al que uno debería llegar en ese caso. Listo. Pues, si no, si hay alguna pregunta más, la resolvemos. Y si no, pues yo creo que podríamos dejar por hoy acá. Entonces, si hay alguna duda, ¿no? No, profe, ¿Qué- no, señor. Listo. Me preguntan que qué tarea hay. Tranquilos que les llega su formulario de Google con toda la explicación de qué consiste la tarea. Profe, una Entonces, pregunta. ¿Los videos van a salir en el cuestionario de este jueves? sí, en este sí. Bueno, Ok. los videos de este cuestionario va un poquito más fuerte, con más número de preguntas en bienes y con el caso. Y las preguntas son relacionadas mucho con los videos y con los temas que hemos hablado, en ese caso. Profe, una pregunta. Bueno, sí, lo que dice mi compañero es de selección múltiple y eso es día hoy o el jueves. Se los envío entre mañana o el jueves, cualquiera de esos 2 días. Y eso es de selección Sí, múltiple sí, también, siempre, ¿cierto? siempre va a ser de selección múltiple por la facilidad de calificación. Lo que pasa es que yo los envío y a mí el sistema de Google Forms me entrega la calificación de una vez, en ese Ah, bueno, caso. señor, Entonces ahí, ¿listo? Entonces, gracias. si es así, no, en pareja nada, José, solo. Esto, listo. Hoy ya está cargada la grabación de eso, entonces ya hoy quedaría grabada la otra, quedaría grabada la otra, ¿cómo se llama? La otra grabación, ¿listo? Listo. Entonces, hablamos y ya le subo eso hoy. Listo, Gracias, Feliz profe. día. listo, Hasta gracias. luego. Bueno, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. Goodbye. bueno.